Continuamos con nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos. Abrimos nuestras Biblias en Marcos, en el capítulo 13. Marcos capítulo 13 y vamos a leer a partir del versículo 32. Marcos 13, 32. Terminamos ya el capítulo en el verso 37. Amén. Versículo 32. Dice así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Ya, mis hermanos, después de varias semanas, hoy concluimos lo que es las exposiciones, entonces lo que es en el capítulo 13. Recordemos que era un sermón tipo, dijimos, escatológico, con unas marcas apocalípticas, y estamos en una parte ya que es como más exhortativa o aplicativa. La semana pasada el Señor vimos cómo concluía ya el sermón en sí, digamos, y el Señor lo concluyó dando unas directrices muy puntuales a sus discípulos, que era, les digo, cuando vean que estas cosas estén sucediendo, es que el Señor está cerca, que el Señor está con ellos. Cuando ellos vean que, dijimos, el principio de dolores, cuando vean nación contra nación, reino contra reino, guerras, rumores de guerras, creo que ya tenemos clara lo que era en el principio de dolores. Cuando vean eso, cuando vean a la abominación desoladora, entonces no están solos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, está a las puertas. Ahora procedemos a esta última sección, la que acabamos de leer. Y para exponer la misma, vamos a ponernos dos encabezados. El primero, particularidades acerca del día. Y segundo, la actitud de los santos ante ese día. Entonces, procedamos. Punto número 1. Particularidades acerca del día. Me adelanto un poco. ¿Qué día? Lo que vimos con anterioridad, el día del Señor. Particularidad número 1 del día del Señor: no se sabe cuándo ocurrirá. Versículo 32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí el Señor inicia con un pero. Ya es para marcar dos cosas, creo yo. Uno, la gran importancia que tiene en relación con lo que acaba de decir, y en otro sentido marca un contraste también muy notorio. Recordemos que los creyentes de la época, el Señor les aseguró que verían muchas cosas, que palparían con sus sentidos. ¿Qué cosa? El principio de dolores. Verían rumores de guerra, verían terremotos, verían a los falsos cristos, vendrían a esos que se atribuían hacia sí mismos prerrogativas o facultades mesiánicas. Ellos presenciarían cuando empezarían esos: mirad, aquí está el Cristo, o allá está el Cristo en las azoteas. Cuando vean a la abominación desoladora, habían ciertos eventos que ellos presenciarían muy puntualmente cuando vean a Jerusalén rodeada de los ejércitos. Pero ahora el Señor marca como un contraste. Terminamos la semana pasada entonces marcando eso, lo que ellos verían cuando veáis que suceden todas estas cosas. Ahora el Señor aquí marca un contraste con el pero y la gran importancia, y dice: pero aquel día y la hora, dice, nadie lo sabe.
Aquí ya está hablando de algo distinto. Ellos sabrían cuando Jerusalén iba a ser destruida. ¿Por qué? Cuando la vieran rodeada de ejércitos. Ellos sabrían cuando se estaba dando el momento conflictivo. ¿Por qué? Principio de dolores es este. Ellos ya habían cosas claras. Pero también ahora el Señor marca una pauta y les dice, pero de aquel día y de la hora, dice, nadie lo sabe. Y esa es la primera característica que vemos del día del Señor. En un sentido es un día incierto. ¿Por qué? Porque nosotros de este lado no sabemos cuándo será el mismo. El Señor lo llama aquí el día, lo llama la hora. Más adelante, como lo vemos, también lo llama el tiempo. Y lo que marca el Señor en esos tres nombres que da, el día, la hora y el tiempo, es que es desconocido. El punto es, nosotros somos ignorantes en cuanto a fechas de cuándo será el día del Señor. Y aquí entonces, el Señor marca el terreno, por decirlo así, para que lo que va a proceder a instruir a sus discípulos acerca de ese día. Anteriormente, digámoslo así, más capítulos atrás, el Señor había hablado de varias cosas del día del Señor. Por ejemplo, cuando el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en su nombre y en tu nombre hicimos milagros, etcétera. Ya el Señor, en aquel día, por ejemplo, muchos darán cuentas ante el Señor y muchos dirán, Señor, yo hice esto, hice aquello. Muchos dirán, incluso, digámoslo así, con la mera apariencia externa de hacer cosas buenas. ¿Por qué? Mira, Señor, yo prediqué, yo profeticé en tu nombre, yo hice milagros. También el Señor, hablando de ese día, en Mateo 10:15, por ejemplo, les dijo, de cierto os digo que en el día del juicio, dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para esta ciudad. En Mateo 12:36 lo habla muy parecido. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es la misma idea aquí cuando el Señor habla de aquel día. El apóstol Pablo muchas veces lo llamaba el día del Señor, hablando del día del Señor está cerca, o en el día del Señor Jesucristo, en el cual los pensamientos de los hombres serán juzgados. Tiene varios nombres, pero siempre es como el día del Señor, el día, aquel día, el día de Cristo, el día del Señor Jesucristo. Y siempre está la figura central de el que reina en ese día es Jesucristo. Es un día de Él, veámoslo así, es el día del Señor. Y particularmente, reiterando, lo que primero estamos viendo de ese día es, no sabemos cuándo será. Marcos 13:35 lo dice así. ¿Qué va a ocurrir ese día? Dice, no sabemos cuándo qué. Vendrá el Señor de la casa. Cuando los discípulos preguntaron primeramente, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Y el Señor aquí ya responde muy puntualmente y es, no se sabe el día ni la hora. Mientras el Señor responde, por otro lado, Señor, dinos cuándo ocurrirán estas cosas, cuando veáis a Jerusalén rodeada de los ejércitos. Y por otro lado, ¿qué señal habrá de tu venida? Podemos verlo así. El Señor lo que les dice es, pero de aquel día nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor de la casa, en el verso 35. Y ahora, ¿quiénes no lo saben? No lo sabemos nosotros, no lo saben los ángeles y no lo sabe, dice, el Hijo mismo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esta parte me parece algo, digo yo, curiosa. ¿Por qué? Porque el Hijo en sí tiene un papel central en el día del Señor. Es su día, veámoslo así. Es el día de Él, el día de Cristo. Y todas las perícopas que aparecen en el Nuevo Testamento siempre hablan del día de Jesús, de Cristo. Ya es un día que le pertenece a Él. El día de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo en 1 Corintios 1:8. Pero se nos presenta, digo yo, como cierta paradoja
cuando vemos que ese hombre que tiene un papel central en el día del Señor, en el día del juicio final o en el término que hemos usado, el escatón, eso es un término que cuando uno habla de escatología resume mucho lo que es ese evento final, el escatón. Lo que vemos aquí es que esa persona que tiene un papel central en el día del Señor, él mismo desconoce ciertos detalles del mismo. Por un lado, se nos presenta esa figura de el Hijo. Recordemos cómo iniciaba Marcos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Digamos, el punto focal de Dios es su Hijo. En quien Dios tiene complacencia es en su Hijo. Nosotros como personas vamos a dar cuenta a Dios de qué? De cómo tratamos a su Hijo, de cómo respondimos ante su Hijo. De hecho, como acabamos de leer ahorita en Lucas, vimos, por ejemplo, cómo estos hombres trataron al Hijo de Dios. Y no me pueden imaginar cuando dieron cuentas y vayan a dar cuentas en el futuro a Dios de cómo trataron a su hijo cambiándolo por un homicida. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Y ahora, ¿qué es lo que digo yo como me llama la atención? Porque se nos presenta esa figura elevada del Hijo, se marca como superior a los ángeles, como lo dice Hebreos, ángeles, sírvanle. Ya Dios mismo ordenó a sus ángeles para que le sirvan al Hijo de Dios. Y por otro lado, vemos, veámoslo así, una cierta admisión de qué? De ignorancia con respecto a estos mismos eventos escatológicos. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora. Y dice, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y ahí vemos entonces la segunda característica del día del Señor. La primera es, somos ignorantes en cuanto a cuándo ocurrirá. Y la segunda, solo Dios la sabe. Pertenece al consejo secreto de Dios. Ahí mismo en el versículo 32, ¿cómo termina? Sino el Padre. Algo que también Lucas en Hechos, cuando lo vimos con el hermano Mariano, creo que nos recalcó mucho. En Hechos 1:7 le dice así: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? No os toca a vosotros. ¿Por qué? Porque está solo en la potestad del Padre. Ni el Hijo ni los ángeles, sino solo el Padre. Ahora, esto, mis hermanos, es consistente con cómo hemos abordado el sermón del Señor semanas atrás. ¿Por qué? Porque habían cosas claras: guerras, terremotos, rumores de guerras. Los mismos, dijo el Señor, no son un indicativo de su venida. Cuando vean guerras, no se alarmen. Cuando vean terremotos, no se alarmen. Cuando vean a Jerusalén rodeada, dicen, no es el fin. Porque el Señor distancia ciertos eventos locales de lo que Él llama el fin. ¿Por qué? Porque posiblemente el corazón humano, cuando ve esos eventos, veámoslo así, catastrófico, de inmediato, uno que el fin del mundo, se acabó todo. Pero el Señor les dice, no se alarmen, no es el fin. ¿Y por qué? Porque nadie sabe cuándo será, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, cuando vean una guerra, no vamos a poder asegurar que es el fin. Cuando vean rumores de guerras, cuando vean terremotos, hambrunas, falsos cristos, nadie va a poder asegurar, esta sí es el fin. ¿Por qué? Porque está en la sola potestad del Padre. ¿Y esto cómo nos compete? Veámoslo así, mis hermanos. Dios nos ha revelado en su palabra lo que Él ha querido. Él nos ha revelado lo que es necesario para nuestra bien, para la necesaria edificación. Y es lo que tenemos expuesto en las páginas desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, hay otras cosas que sencillamente desconocemos. ¿Por qué? Como usando las palabras de Lucas, porque es algo que el Padre puso en su sola potestad. Deuteronomio 29:29 lo pone así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son
para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto por un lado, mis hermanos, creo que debe frenar toda especulación que los hombres hacen respecto a qué, andar poniendo fechas, haciendo cálculos en cuanto a cuándo vendrá el Señor. Que si vemos la Biblia al revés, que si trazamos líneas, no sé, he visto tanta tontera de eso, que al final uno debe descansar en solo pertenece a la potestad del Padre saber cuándo será el día del Señor. Y por otro lado, esto también creo que es de mucha ayuda a la hora de interpretar ciertos textos escatológicos. ¿Por qué? Porque ya tal afirmación del Señor marca una distancia clara entre cosas muy puntuales. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su fin ha llegado. De otras cosas que el Señor les decía, aún no es el fin, verán guerras, verán terremotos, pero no se alarmen. Habían cosas que el Señor apuntó puntualmente que sí vería esa generación, mas había otras cosas que el Señor les dijo pertenecen a la potestad del Padre. Aquí mismo en Marcos el Señor, por ejemplo, les dice, no sabéis cuándo será el tiempo, ni el día, ni la hora, o aquí lo llama el tiempo. Es como con la venida del Señor. El Señor nada más dijo, el tiempo se ha cumplido. No sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, lo dice. Si al anochecer, leímos, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. El Señor nada más lo marca, no sabéis. Y es como, no intenten saberlo. ¿Por qué? Porque solo descansa en la potestad del Padre. Hasta el momento llevamos dos características del día del Señor. Uno, su fecha desconocida. Segundo, solo pertenece al consejo de Dios. Y veamos una tercera característica del día del Señor, que es lo repentino del día. Y esto se desprende, creo que como una consecuencia de lo que es secreto. Como es un día secreto, nadie sabe cuándo va a ocurrir. Y veamos lo que nos dice el versículo, ya les digo, creo que me perdí un poco, el 36, sí, versículo 36, desde el 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y es aquí donde decimos que entonces, ¿qué otra característica del día del Señor es repentino? Para que cuando venga de repente, cuando venga de repente. Esto también, mis hermanos, debemos ver lo que es consistente cuando el Señor ya anteriormente había tocado ciertas características. Por ejemplo, Mateo 24, 27. Dice así, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta comparación con el relámpago creo que da esas dos características claras del día del Señor. Uno, repentino, un relámpago nada más, se deja venir. Y segundo, inconfundible. Aún no hay duda de que cayó un relámpago. Se vio, fue repentino, ya y nada, fue un relámpago, no fue un choque de carro, no fue que alguien se cayó en bici, no, es un relámpago, es un rayo, digámoslo así. El Señor así marca esa característica, como el relámpago también podemos decirlo, repentino, inconfundible, digamos, no quedará duda de tal evento. Lo repentino de este día, también el Señor y los apóstoles mismos lo ponen como es repentino, dámoslo así, lo dice, va a tomar a muchos por sorpresa. Leamos Mateo 24, vayamos al verso 38. Mateo 24, 38. Dice así, leemos hasta el 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento.
hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vámonos aquí, dice, hasta que Noé entró en el arca y no entendieron. Esa gente estaba, ¿qué hacían? Lo que normalmente hace todo hombre. Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Digamos, ahí sí se resume. No, haciendo la normalidad de cualquier otro hombre, de cualquier persona. ¿Y qué pasó? No entendieron. Dice, hasta que entró Noé en el arca. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El mundo estará en su normalidad, el mundo no estará a la espera, sino que sencillamente estarán haciendo las cosas que nuestra naturaleza misma nos demanda. Comiendo, bebiendo, procurando descendencia. Y en esa normalidad, ¿qué será? El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Así termina. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, es una venida repentina y que tomará al mundo, veámoslo así, por sorpresa. ¿Por qué? La hora que menos piensen. Esto también va de la mano con el tema de no intentemos estar calculando fechas, estar prediciendo cuándo vendrá el Señor, estar haciendo cálculos de va a venir en el 2000 tanto, en el 2000 tanto será el fin del mundo. ¿Por qué? Vendrá a la hora que no penséis. Cuando menos lo esperen, dice, es cuando el Señor hará su aparición. La gente espera la venida del Señor cuando hay eclipses, por ejemplo, cuando hay guerras, ya lo hemos dicho. Cuando de 1999 se pasó al año 2000, posiblemente va a ocurrir algo muy similar. Cuando estemos en el año 99 de algo, pase al siguiente siglo, entra ese pánico pero el Señor nada más les dijo, cuando menos lo piensen, así será el día del Señor. Vendrá de forma repentina. El apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 5, versículos 2 al 3, lo reitera. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué es lo que reitera el apóstol Pablo? Lo mismo que Jesús dijo en Mateo 24. Cuando menos lo piensen. Pablo lo dice así. Cuando digan paz, seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y creo que es como la última característica de este día del Señor es eso. Viene con destrucción. ¿Para quiénes? Para los enemigos de su pueblo. Uno, el mundo estará dormido, dirán paz, dirán seguridad. El mundo estará en su normalidad, casándose, bebiendo, dándose en casamiento, procurando descendencia. Y destrucción repentina, dice el apóstol Pablo. Y con eso, mis hermanos, concluimos esta primera parte de algunas características del día del Señor. La primera, dijimos, un tiempo desconocido. Nadie sabe cuándo ocurrirá. La segunda, dijimos, pertenece al consejo secreto de Dios. La tercera, que es un día repentino. Y la cuarta, es un día que trae juicio. Ahora bien, pasemos al punto número 2. Y es la actitud que deben tener los santos ante ese día. Verso 33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como consecuencia de lo inesperado o consecuencia de que solo en la potestad de Dios está saber cuándo será el día del Señor, se desprende, digamos, una implicación directa o un mandamiento directo para el pueblo cristiano. Y es lo que Marcos nos dice aquí, velad. Es decir, se espera que los creyentes estén velando o pendientes, veámoslo así, ¿de qué? De ese día. Ahora bien, aquí voy a hacer un breve paréntesis. El texto dice, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Si notaron, vamos, si ponen atención, yo dije que el Señor nos manda a velar.
Ahora digo, ¿por qué un breve paréntesis? Porque, mis hermanos, estamos ante lo que llamamos una de las llamadas variantes textuales. Recordemos, breve repaso. ¿Qué es una variante textual? Veámoslo así, el Nuevo Testamento, mis hermanos, se escribió hace más de 2000 años. La escritura del mismo se hizo, digámoslo así, en el papel de la época, en pergaminos, códices. Códices eran como un montón de hojas amarradas como con un mecate, como para entenderlo de esa manera. El pergamino, el típico rollito. ¿Y qué pasaba con eso? Bueno, que cuando Marcos escribió, fue hace más de 2000 años. ¿Y qué pasa con el papel? Se deteriora. Y hoy en día, mis hermanos, no tenemos a mano, por ejemplo, lo que Marcos escribió de él. Ya digámoslo así, el documento inspirado por el Espíritu Santo que escribió Marcos, no lo tenemos. Y después vino el tiempo, el desgaste, la persecución, escribir con prisa porque voy para otro lado. Y en medio de todo eso se produjeron muchas copias del Nuevo Testamento. Y lo que hoy tenemos nosotros es eso, mis hermanos, copias de copias de copias del Nuevo Testamento. Tenemos copias tan antiguas como que datan del siglo II. Y dicen los expertos que hoy en día podemos tener más de 5000 copias de los escritos del Nuevo Testamento en griego. Si le sumamos otros idiomas, pues hay muchas más copias antiguas. Ahora, las variantes textuales como tal, veámoslo así, algo sencillo, que son diferencias que hay entre una copia y otra copia. Alguien copió un texto y, digámoslo así, se equivocó y escribió iglesia con H, mientras el otro no. Como para entender, eso es una variante textual en un grado mínimo. Ahora, en particular aquí en el verso 33 tenemos una de esas variantes textuales. Nuestra versión Reina Valera dice así: velad y orad para que porque no sabéis, cuándo será el tiempo. Ahora, tenemos otras versiones de la Biblia que nada más dicen velad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y es ahí entonces que digo, estamos ante ese tema de variantes textuales. Y el tema, mis hermanos, que entra aquí es lo que se llama crítica textual, la cual lo que se plantea es reproducir, veámoslo así, la copia más fidedigna de lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento. Y en ese tratar de vayamos a las copias que hay, a reescribir, digámoslo así, el Nuevo Testamento basado en las muchas copias que tenemos, es que se llegan a este tipo de conclusiones donde tenemos una variante, tenemos otra variante, podemos decir que este texto no lo escribió, por ejemplo, Marcos, o sí podemos decir que lo escribió Marcos, y para eso es la tarea de la crítica textual, donde, veámoslo así, se ven los muchos manuscritos, se pone la evidencia en juego y se concluye, este escrito formaba parte del texto original o no. Particularmente yo me inclino por la postura que toma en consideración, veámoslo así, toda la evidencia textual que tenemos hoy en día, los más de 5000 manuscritos del Nuevo Testamento, por lo cual también me inclino a las conclusiones que eso conlleva, que es que esa pequeña frase que dice orad no fue escrita por puño y letra del evangelista Marcos, sino que posiblemente algún copista, tal vez queriendo armonizarlo, se dice con Marcos 14, donde dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Digamos, puede ser que lo intentó armonizar porque era una construcción muy parecida y la colocó ahí, ya sea como un comentario al pie de página. Si vemos la narrativa de Marcos, el Señor dice, velad. Después, en el verso 34, termina, y al portero mandó que velase, siempre solo velar. En el verso 35 también lo dice, velad, solo velad. Y el verso 37 también lo termina así, a todos lo digo, velad. En sí, en toda la narrativa de Marcos no se contempla el orad, porque por lo que se entiende entonces que no hace juego con la narrativa y además no hace juego, digámoslo así, con la evidencia textual que existe. Eso como un paréntesis, hermanos, para cuando vemos este tema de las variantes textuales, porque en el Nuevo Testamento va a ser muy común que cuando uno estudia el mismo,
se va a encontrar este tipo de textos. Ahora bien, cerrando paréntesis, la actitud de nosotros los creyentes ante lo desconocido y repentino del día del Señor es que debemos estar alerta. ¿Cómo? Marcos 13:34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Y aquí, mis hermanos, es donde se marca, creo yo, una actitud, dámoslo así, totalmente contraria a la actitud del incrédulo. Aquí hay un contraste, digámoslo así, entre comportamientos, incrédulo y creyente. A los creyentes se nos manda ¿a qué? A estar atentos, a velar, a mantenernos despiertos, veámoslo así, nos dijo. Mientras que de los incrédulos, lo que es, como acabamos de ver, se nos dice, serán sorprendidos. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Leyendo a Pablo, 1 Tesalonicenses 5, verso 4, dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya él dice, ustedes creyentes, hermanos, dice, ustedes no están en tinieblas, ¿para qué? Para que sean sorprendidos en aquel día, para que aquel que viene como ladrón lo sorprenda. Ahí marca una distinción. Los creyentes no vivimos en tinieblas y por ende, dice, ese día no van a ser sorprendidos. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El mandamiento del Señor es velar, estar atentos. Y es reforzado por los apóstoles mismos. Pablo lo dice, velemos y seamos sobrios. Y la razón por la que debemos velar es porque somos distintos a los incrédulos. Porque no andamos en tinieblas. Al ser hijos de la luz, dice, amamos la luz. Y por ende, estamos pendientes de la luz de Cristo. De hecho, ahí se marca ese contraste. ¿Cómo empieza el Evangelio de San Juan? La luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero hay otra característica, vámonos así, la luz vendrá al mundo, dice, y no durmamos, sino velemos. Mientras el mundo duerme en sus cosas, dice, va a ser sorprendido. ¿Por qué? Va a venir sobre ellos destrucción repentina. Pero por otro lado, como creyentes, solo nos dice velar. Esto es, estemos atentos. Por un lado, no debemos andar entonces intentando poner posibles fechas a la venida del Señor, sino que se nos manda sencillamente, estén atentos, esperando el día. Y esta es una de las características, creo yo, de la profecía del Señor, que también nos prepara para su venida, nos da mandamientos relacionados a lo mismo, pero no nos da detalles si es cercana o lejana. Nada más nos dice, velen. ¿Por qué? Porque el Señor puede venir. Bernie Poitres, comentando esto, él dice, ni la profecía del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento se preocupan por periodos de tiempo medidos por reloj. Se enfocan más en el carácter de los tiempos. Las exhortaciones de Jesús a velar no dependen de si su segunda venida está a 5 días o a 5 milenios, sino de la responsabilidad de los discípulos después de que el maestro dejara su casa. El maestro dejó la casa, dice, y hay una responsabilidad que es velar. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Es la idea. El Señor entonces no nos manda a estar especulando acerca de su segunda venida, de cuándo vendrá el Señor de la casa, sino hagan la labor que les encomendé y velen, como ese portero, velen cuando vendrá el Señor de la casa. Tal mandamiento pone, mis hermanos, una responsabilidad sobre nosotros y es ser vigilantes. ¿Para qué? Para que el día del Señor
no nos sorprenda como sí va a sorprender al mundo incrédulo. Y todo esto, mis hermanos, creo que también se ve reflejado en las páginas del Nuevo Testamento, porque la expectativa de en sí, de todo el Nuevo Testamento, es esta, como lo llamaba Pablo, Maranata, el Señor viene, ya que está esa convicción cristiana de que a como hubo un inicio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, también ese mundo tendrá su consumación cuando el Señor aparezca con poder y gloria. Y para lo mismo el Señor, reiterando, nada más nos dice, velen. Y para terminar, mis hermanos, ya con el texto, consideremos brevemente unas aplicaciones. Y es esta: una manera de vida siempre esperando al Señor. ¿Por qué? Digo una manera de vida porque es claramente lo que acabamos de leer, que el Señor nos contrastó. Y Pablo, ¿en qué? En cómo viven los creyentes y en cómo viven los incrédulos. Unos viven esperando al Señor y otros sencillamente normal, como cualquier otro hombre. Mateo 24:38 dijimos que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué cosas tan malvadas hacían? Lo normal. ¿Mm? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. A veces cuando uno se imagina la vida de los incrédulos, uno tiende a imaginarse cosas ya malísimas. Esposo pegándole a la esposa, hijo pegándole a sus papás, no sé, casi que matándose. Pero aquí el Señor se va a algo más general. ¿Mm? Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. El mundo sigue su flujo normal. Y el flujo normal es, veámoslo así, procurar la vida, procurar descendencia, procuraban contraer matrimonio. Tales cosas en sí mismas, veámoslo así, no son un distintivo cristiano. Tanto a creyentes como a incrédulos competen tales cosas. Desde que en Génesis 1 dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es un mandato universal para toda la creación. Ahora, en tal mandato los cristianos debemos procurar dar gloria a Dios y hacer distinción del mundo incrédulo, ya, y procurar tener matrimonios, sea que coméis o bebéis o cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ya, esos son medios con los cuales glorificamos a Dios, pero en sí mismos no son distintivos cristianos. Cristianos e incrédulos, todos comen. Cristianos e incrédulos, todos se casan. Todos intentan procurar descendencia. Ahora bien, con esto sí debemos entender cómo ciertos grupos, digámoslo así, tienen como prioridad solamente o exclusivamente las cosas que competen a esta vida, mientras que otro grupo tiene su prioridad ¿en qué? En la eternidad. Tito 2 dice así, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Veamos cómo dice Pablo aquí cómo deben vivir los creyentes. Primero dice, los creyentes viven en este siglo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Y cómo debemos vivir en este siglo? Así mismo lo dijo, sobria, justa y piadosamente. ¿De cuál siglo estamos hablando? Bueno, del mismo Señor. Dinos qué señal habrá del fin del siglo. ¿Y qué señal les dio? Nadie sabe ni el día ni la hora. Si no, ¿qué deben hacer? Como dice Pablo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es que debemos vivir entonces los creyentes mientras llega el fin del siglo. Sobria, justa y piadosamente. Y ahora bien, ¿cómo se vive de esa manera? ¿O qué impulsa esa manera de vivir? Y es ahí cuando Pablo mismo nos dice, sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo?
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vivimos justa, sobria y piadosamente? Aguardando. ¿O a la espera de qué? De la esperanza bienaventurada, o aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde sí vemos, mis hermanos, un distintivo meramente cristiano. ¿Y es? O un distintivo de piedad cristiana. ¿El cual es? Aguardar al Señor Jesús. Estar velando o estar a la espera del Señor Jesús. De ahí que, mis hermanos, el llamado del día de hoy para nosotros como iglesia es: no olvidemos esa sencilla verdad de velar o de aguardar, ya de estar expectante o a la espera de qué? Del día del Señor. Y lo digo porque fácilmente, mis hermanos, lo podemos olvidar. Fácilmente nos podemos enamorar del momento que estemos pasando. Veámoslo así, si estamos, cuando pasamos por momentos bonitos, nuestros pensamientos se desvían de Cristo y sencillamente nos centramos en comiendo, bebiendo, casándonos y dándonos en casamiento. Así que, mis hermanos, no olvidemos este mandamiento, porque es un mandamiento de velar, estar atentos ¿a qué? A esperar a nuestro Señor desde los cielos. Y por otro lado, también es una advertencia para el incrédulo. ¿Por qué? Porque, como acabamos de ver, a lo que le espera al incrédulo, como dice, es destrucción repentina. Cuando menos lo piense, vendrá el Señor. Hoy mismo tal vez el incrédulo puede estar recibiendo esta advertencia de que vendrá destrucción repentina y la misma le puede entrar por un oído y salir por el otro. ¿Para qué? Para seguir en lo normal, comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. ¿Y qué pasa? Que puede seguir olvidando esta verdad, la puede seguir olvidando, pero que algo que no pasará, como dijo el Señor, mis palabras no pasarán. Y que téngalo por seguro que va a venir destrucción repentina sobre todo aquel que no cree en Cristo. ¿Y esto a qué debe motivar? A que recordemos que Cristo es la esperanza del mundo. Que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Pablo mismo en Primera de Tesalonicenses 5, él expresa cómo esa manifestación de Jesucristo es la que, o los que esperan esa manifestación de Jesucristo, es lo que dice, son librados de la ira. Dice así: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, y habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para unos, dice Pablo, va a venir destrucción repentina. ¿Por qué? Va a venir la ira de Dios. Y para otros, no nos ha puesto Dios para ira. Hay dos destinos: la ira y la bienaventurada y gloriosa esperanza, en palabras de Pablo. ¿Qué es lo que va a evaluar Dios, mi estimado? ¿Cómo reaccionamos ante el Hijo? ¿Cómo tratamos a el Hijo? A ese que es central en el día del Señor, que el día le pertenece a Él. Veámoslo así, es el día de su boda. ¿Por qué? Porque en ese día serán las bodas del Cordero. Ya es su día. Y en ese día Él vendrá por su esposa, pero por otro lado va a venir en destrucción repentina. ¿Por quién? Contra los enemigos de su esposa. Es un marido celoso de su esposa y viene disgustado contra los que tratan mal a su esposa. Así que, ¿a qué voy con esto? Que aún hoy hay día de salvación, hay oportunidad para que el pecador venga a Cristo, se arrepienta de sus pecados y no lo ha puesto Dios para ira y sea librado de la ira de Dios. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Así que la exhortación es la que decía el mismo Juan el Bautista: ¿por qué pereceréis? ¿No? Arrepiéntanse, el incrédulo, y venga Jesucristo. Y para nosotros los creyentes, que esta verdad de esperar al Señor Jesucristo nos siga manteniendo fieles y siga sirviendo como un medio de santificación para nuestras almas. Oremos, mis hermanos. Dios Todopoderoso, gracias por este día, por tu palabra, por recordarnos de aquel gran día cuando tu Hijo Jesucristo vendrá gloriosamente y glorificará a tu pueblo.
y acabarás con tus enemigos. Ayúdanos, Señor, a estar a la espera y expectantes y deseosos de esa manifestación gloriosa. Ayúdanos a tener los ojos siempre puestos en ese Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y ayúdanos también, Dios bendito, a compartir estas verdades del juicio venidero como lo hacían Cristo y sus apóstoles, y que estas mismas verdades sean usadas por nosotros para presentárselas a muchos, Señor, y llamarlos al arrepentimiento y a la fe por medio de Cristo. Bendícenos, oh Dios, como iglesia, porque somos una iglesia necesitada de tu gracia. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.